Bueno, son las 8:10. Vamos a saludar a Enio García, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tiene la gentileza de atendernos. Enio, Mariano Pérez de Bulate, buen día. ¿Cómo va? ¿Qué dice? ¿Cómo va, Mariano? Buen día. Gracias por atendernos, muy amable. Gracias por su tiempo. Enio, ¿es correcto decir, en base a lo que estamos viendo en cuanto a los casos diarios de confirmación de contagios, que estamos transitando el famoso pico de la pandemia y que en algún momento en los próximos días va a empezar la curva descendente? Mira, lo que estamos viendo en la última semana es un amesetamiento de los casos, o sea, hay una estabilidad, no sigue creciendo, pasamos un poco los 5.000 casos, pero después, bajó, pero también tenemos el efecto del fin de semana. Otro dato que vemos también que es alentador y apunta a ese sentido, es la positividad de los testeos. O sea, nosotros teníamos en un determinado momento un 50% de positividad. ¿Qué quiere decir eso? De cada cada 2 testeos que hacíamos, uno daba positivo. Claro. Y ahora empezó a bajar también esa positividad. Estamos más o menos en 40%, ¿no? Entonces, parecería que ese mesetamiento, puede ser que ese mesetamiento se transforme en una tendencia a descender los casos. Puede ser que suba, porque también tuvimos esos periodos de amesetamiento y después una sube de casos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, observar esa tendencia y ver para dónde va. No podemos sacar una conclusión ahora, pero es una situación mejor, de alguna manera, a la situación que teníamos algunas semanas atrás, que siquiera teníamos un amesetamiento, teníamos un aumento sostenido de la curva. Cuando se empieza a bajar, ¿no? Y se marca esa tendencia, podemos decir que llegamos al pico y empezamos a bajar. Pero todavía es precoz para hacer ese análisis. Bien, entiendo. Bueno, acá en La Plata ayer se comunicó oficialmente que también se está haciendo más lenta la duplicación de casos. Antes era cada 12 días y ahora es cada 18. ¿Esta tendencia puede también extenderse al resto del AMBA o es un caso aislado esto que hay en La Plata? No, por lo general el tiempo de duplicación disminuyó porque también estamos en un plafón de casos muy alto. Cuando vos tenés menos casos, se duplica más rápido. Cuando estamos ya en 4.500 casos por día, es más difícil de duplicar. Entonces, por eso también esos indicadores por ahí que se puso, digamos, de moda durante la pandemia, el tiempo de duplicación, el R, son indicadores que hay que tomarlos con pinza y no se puede, digamos, analizar el comportamiento de la pandemia mirando solo a ellos. Hay que mirar un conjunto de indicadores, ¿no? Porque tiene esos sesgos. Pero de alguna manera, como dije, o sea, nos parece una buena noticia, por lo menos, que los casos estén estacionados en ese número y no viene subiendo. Claro. Siempre se explicó que la necesidad de la cuarentena era para que el sistema de salud no colapse, y en este sentido quería preguntarle, Enio, ¿cómo está el tema de la ocupación de camas a nivel provincial? ¿Sigue siendo una preocupación para el gobierno de la provincia o esto que estamos hablando lleva un poco a distender la cosa? En el buen sentido, ¿no? A bajar la preocupación, me refiero. Sí, me parece que la preocupación es doble, ¿no? La preocupación es el número de casos en sí, porque uno no sabe bien qué efectos puede tener a largo plazo el virus. Esperamos que, y parecería que no tiene más efectos más allá del efecto agudo que produce una enfermedad respiratoria, pero eso se va a ver más a futuro. Pero en lo inmediato es por ahí donde vos decís que es la ocupación de las camas, fundamentalmente las camas de cuidados intensivos. Sí. Y eso nosotros tenemos una proyección con 2 escenarios, ¿no? Una proyección donde tenemos un escenario donde la velocidad de los casos aumenta, o sea que tendríamos el pie en el acelerador, y ese escenario no se dio. Se dio el segundo escenario, que era
bueno, una suba de los casos, pero con una velocidad constante, ¿no? En ese segundo escenario, nosotros, sin contar las expansiones de cama porque se siguen sumando equipos de terapistas, de enfermeros, o sea, más que sumar equipos de terapistas, se reconvertieron algunos médicos que tienen otras especialidades en terapistas, ¿no? Entonces eso también va tirando un poco el límite, va estirando un poco el límite. Pero bueno, en ese segundo escenario nosotros veríamos un 90% de ocupación de camas ahora para fin de mes. Pero ahora, claramente, al final de esa semana tenemos que evaluar y ver un tercer escenario, porque, bueno, las semanas pasadas, ¿no?, veníamos viendo eso, que la velocidad era constante. Parece que desde fines de la semana que pasó, bajó esa velocidad. Entonces tenemos que ajustar esas proyecciones a ese escenario de baja de la velocidad de transmisión, para ver hacia dónde estira, ¿no?, la curva y la saturación del sistema. ¿Es por la necesidad de mantener esta baja en las internaciones que sale tan fuerte, por ejemplo, ayer el jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco, acusar a los intendentes que permiten las actividades deportivas prácticamente de matar gente? Y me refiero al tenis, me refiero a los runners, me refiero a los ciclistas. Digo, esta cosa de no permitir el deporte como permitieron en Capital individual, ¿tiene que ver con esta necesidad de seguir bajando, por ejemplo, el nivel de ocupación de camas? Sí, seguramente hay una necesidad, y no es una cuestión de deporte. Me parece que hay que sacar el foco de ahí. El foco es no aumentar la circulación de las personas. Cualquier actividad que agregue circulación de personas aumenta el riesgo de contagio, y ya estamos, por más que parecería que esos días tenemos estabilizado, estamos en esa meseta, estamos en una meseta de 4.500 casos, y sabemos que el 3% de los contagios por lo general ingresa a cuidados intensivos, ¿no? Y además tenemos una circulación que está también hace bastantes días, o sea, un par de semanas, estabilizada en el 60% de la circulación habitual, ¿no? Entonces, si vos agregás más gente a la circulación, si eso se va acercando cada vez más a la circulación habitual, que sería el 100%, ¿no? Eso puede haber una suma de casos ahí, y bueno, de vuelta disparar la curva y poner el sistema de salud en riesgo. Cuando el sistema de salud se colapsa, es ese escenario donde no hay camas, las personas que necesitan no consiguen ingresar, aumenta mucho la mortalidad. Entonces, bueno, estamos en un momento de observar, de esperar, de entender lo que está pasando, y insisto, o sea, al ver que la tendencia es disminuir los casos, uno puede empezar entonces vamos a habilitar más cosas, ¿no?, porque efectivamente la situación se está controlando, hasta tener esa imagen, ¿no?, o esa seguridad de que la situación está mejorando, está bajo control. La verdad es que sería irresponsable seguir habilitando actividades, insisto, no específicamente por el deporte, no tiene nada contra el deporte, pero actividades que sumen a la circulación de personas. Entiendo. También escuché ayer que los más jóvenes, los menores de 40, digamos, se han convertido en una suerte de, voy a usar una palabra fea, pero pero quiero que se entienda porque lo digo, en una suerte de nueva amenaza, porque muchos son asintomáticos, entonces, sin querer, son propensos a contagiar mucho el virus, y ahí entran en riesgo las personas mayores con las que, por ejemplo, están en contacto. ¿Esto es una lógica que está dando vueltas? Sí, mira, no está muy claro eso de cuánto contagian los asintomáticos. Obviamente, o sea, hay estaría bueno que toda la persona que porte el virus lo sepa. Claro, es difícil saber, o sea, lo bueno, lo ideal sería si pudiéramos saber todas las personas que portan el virus, y si esas personas estén aisladas. Como es muy difícil saber, ¿por qué es muy difícil? Por eso yo hago un test, ¿no?, de una PCR, que es el análisis que se hace para poder hacer el diagnóstico de coronavirus, ¿no? Después vos tenés
la serología, que lo que va a buscar es anticuerpos, pero cuando vos buscas anticuerpos, ya la persona ya está en un periodo más avanzado de la infección. Claro. Entonces, lo que uno tiene para buscar ese diagnóstico temprano es la PCR. La PCR es una técnica como cualquier otra que tiene una ventana de detección, y esa ventana de detección está muy asociada a la presencia de síntomas. Cuando yo tengo síntomas, la persona tiene síntomas, la posibilidad de que desde esa técnica que se pueda buscar, ¿no?, y encontrar el virus es altísima. A la medida que la persona no tiene síntomas, es más difícil. De hecho, hay estudios que los tomamos como referencia de los presintomáticos, ¿no?, de personas que en un momento no tienen los síntomas, pero empieza a desarrollar después, ¿no? Eso es lo que pasa con todo el mundo. Y esos estudios lo que indican es que hasta el cuarto día antes de la presencia de síntomas, la posibilidad de detección con la PCR del virus es muy baja, es un 50%, es como tirar una moneda al aire. Entonces lo que hay que hacer es tomar conductas, ¿no? Si hay una persona que es positiva y yo puedo hacer una identificación de quién fueron los contactos de estrecho de esa persona, yo no sé si esos contactos tienen el virus o no. Yo les puedo hacer una PCR, pero no me garantiza si da negativo que esa persona no tiene el virus. Entonces, lo importante de la conducta es poder aislar esos contactos que se identificaron y, bueno, por las dudas, si esa persona tenía el virus, nunca manifestó síntomas, por ahí podía contagiar a otros, bueno, ya preventivamente esa persona está aislada y disminuye ese riesgo de contagio. Un poco la estrategia apunta a eso, aunque es difícil aislar personas que no tienen síntomas, que no sienten nada. Hay toda una dificultad en esa estrategia, pero bueno, es lo que se intenta hacer. Le hago la última, Año. Yo veo un excesivo optimismo respecto al tema de la vacuna, en el sentido de cuándo va a estar absolutamente disponible para toda la población. Se llegó a decir en 3 meses, en 4, etcétera. ¿Tienen en el gobierno bonaerense una especie de estimación de cuándo se va a poder hablar de una vacuna que tranquilice? Porque yo veo que hay muchos que lo toman como algo que ya está, y usted sabe mejor que yo, para una vacuna de ese tipo, antes de ponerla a la venta plena, bueno, tienen que pasar muchos pasos, ¿no? Sí, justo la vacuna que estuvo trabajando el gobierno nacional para que se produzca acá, es una vacuna que ya pasó por las 3 fases, ¿no? Hizo lo que es la fase 2 de seguridad para tener la certificación de que la vacuna no producía un daño, ¿no? Es el primero, es uno de los pasos más importantes, y de hecho en Brasil se hizo lo que fue el estudio de fase 3, donde, bueno, lo que se reporta que produjo inmunidad, ¿no?, que es lo que se busca con una vacuna. Pero la de Brasil. Entonces, no es otra, porque nosotros la que estamos... No, es la misma, es la de Oxford. La de Oxford. Sí, la de Oxford está en fase 3 ahora, ¿no? Estudiando a 10.000 personas, si no me equivoco. Se hizo la fase 3 en Brasil, la de Oxford. No están publicados los resultados, pero lo que se trascendió es que el resultado fue positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que produjo inmunidad, ¿no?, en las personas que la usaron. Así que es la vacuna que está más avanzada en el mundo. Por eso nos pareció una gestión muy interesante, muy importante del gobierno nacional. Después está la cuestión de la producción, ¿no?, de poder aceitar esa producción en escala, de cómo va a ser hecho eso acá, y eso va a tener un tramo, ¿no? Uno estima que estaría disponible a fines del segundo semestre del año que viene. Entonces, bueno, hay un optimismo porque antes no sabíamos cuándo y cómo iba a terminar eso que estamos viviendo, porque están los rebrotes también, sabíamos que en algún momento iba a bajar la curva acá, pero lo que estamos viendo en otros países es que, bajó y empezó a subir en algunos lugares y empezó a encerrar de vuelta. Entonces, bueno, es toda una situación que genera mucha angustia, mucha incertidumbre, y la vacuna pone un marco de, bueno, por lo menos tenemos una vacuna que es segura, que es efectiva, ¿no? Y con eso podemos, por lo menos, vacunar a la población de riesgo, no a toda la población, pero esa población que tiene más chance, más riesgo
de ingresar a una terapia intensiva. Si nosotros logramos eso, el sistema no está en riesgo, y por más que una persona joven, que es la minoría, ¿no? Pero algunos sí, sin ninguna comorbilidad, qué sé yo, termina ingresando a una terapia, eso no pone en riesgo el sistema de salud, y esa persona va a tener su cama, va a tener su tratamiento, ¿no? Y obviamente, hoy por hoy, los análisis que hacemos en la provincia indican que las personas menores de 65 años que entran en terapia, un 30% fallece, ¿no? En esa situación de caos que estamos. Las personas mayores de 65 años están en un 70%, 75% de defunción. Entonces, bueno, si logramos proteger a esa población, la verdad es que tendremos bastante controlada la situación. Por eso la esperanza, porque nos posibilita ahí una salida de todo eso que estamos viviendo. Gracias, señor, por su tiempo, muy amable, ¿eh? A ustedes, un abrazo. Enio García es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.